Pensemos por un momento en recibir esa segunda oportunidad que uno tanto esperaba en la vida, ese regreso triunfal a la competencia más dura. Pero la única condición para entrar es que de entrada ya tienes la soga al cuello y el tiempo corre en tu contra. Que es una locura absoluta. Totalmente. Y justo de eso trata esta inmersión a fondo de hoy. Vamos a meternos de lleno en la psicología detrás de la toma de decisiones bajo una presión, absolutamente aplastante. Y esto tomando como base lo que acaba de pasar en el desafío. Un caso de estudio fascinante, la verdad. Sí, 100%. Quienes siguen de cerca las fuentes y los resúmenes de esta competencia ya saben perfectamente el contexto. Juan sale por una lesión, Gio entra a reemplazarlo y de forma automática hereda el temidísimo chaleco de sentencia. Que no es cualquier cosa. Para nada. Vuelve al juego, pero vuelve sentenciado a ir directo al box negro. Y la misión de este análisis no es repasar el chisme de quién salió o quién entró. Claro, no nos vamos a quedar en lo superficial. Exacto. La idea es desentrañar cómo una mente atlética, cómo se quiebra o se adapta cuando el miedo a lo desconocido le cambia las reglas del juego en cuestión de segundos. Es que, el escenario es un laboratorio perfecto del comportamiento humano bajo estrés extremo. Hay que dimensionar la disonancia cognitiva que experimenta alguien en la posición de Gio. Que debe ser brutal. Brutal. Primero, viene el bajón de estar fuera del juego. De repente, la adrenalina de recibir la llamada para volver. Y casi en el mismo instante en que tu cerebro está liberando dopamina, te cae un yunque en la cabeza, sino que no hay ni tiempo de respirar. No hay tiempo de calentamiento, no hay aclimatación, pasas de estar en tu casa a tener que decidir tu destino en el duelo de eliminación. Y en este estado, la agilidad mental se vuelve muchísimo más crítica que la fuerza bruta. Está cañón, y es un estrés que difícilmente se puede entender desde afuera. Uno se estresa eligiendo qué pedir de cenar un viernes, y este tipo tiene que elegir a quién enfrentarse en un duelo a muerte en el box negro. ¿Es una presión de otro nivel? Totalmente. A ver, vamos a desempacar esto. Porque hay un elemento en nuestras fuentes que es, digamos, la verdadera gasolina en el fuego de la paranoia de Gio durante todo el tiempo que pasa en Playa Baja. El factor sorpresa. Exacto. Me refiero a la famosísima regla del elegido. Para ponerlo en perspectiva, la regla dicta que si un competidor es el elegido y logra cumplir una misión secreta que nadie, absolutamente nadie más conoce, se salva del duelo. ¿Y ese no es el único premio? No, el detalle macabro es que, al salvarse, elimina en automático a su rival, sin competir, sin sudar una sola gota en la arena. ¿Es como un fantasma que está rondando por todo el campamento? 100%. Y nadie sabe quién es. Lo fascinante aquí es cómo esta regla en particular rompe en 1000 pedazos el paradigma de cualquier competencia deportiva tradicional. Un atleta de alto rendimiento está programado para confiar en su cuerpo. En su entrenamiento, claro. Ajá. Entrenan bajo la premisa de la meritocracia. Si corro más rápido, si levanto más peso, gano. Hay una relación directa entre el esfuerzo y el resultado. Pero la figura del elegido mete un virus en ese sistema. Le da en la torre a la lógica del deporte. Le da en la torre por completo. Introduce un elemento de azar, de engaño puro, que desestabiliza hasta el competidor más fuerte. Desde la teoría de juegos, a esto se le conoce como un escenario de información asimétrica. Espera, pausa ahí. ¿Cómo se traduce eso de la información asimétrica para que no suene a clase de economía? Pues, haz de cuenta que es como sentarse a jugar póker, apostar todo tu dinero. Pero tu oponente tiene unos lentes especiales con los que puede ver tus cartas. ¡Auch! Sí, mientras que tú no tienes idea de si él trae un par de 2 o una flor imperial. Uno de los jugadores tiene información crítica que el otro desconoce por completo. Y esa asimetría te quita todo el control. Todo. Entonces, el miedo que se respira en Playa Baja ya no es el temor a que el rival sea un gigante de 2 metros o que tenga más resistencia pulmonar. El terror real es que ese rival tenga un poder invisible que haga que toda tu preparación física no sirva para nada. Claro, se elimina el factor físico y entra esta paranoia social, donde empiezas a ver a tus propios compañeros de equipo como amenazas. Te vuelves desconfiado de tu propia sombra. Se nota muchísimo. El ambiente estaba pesadísimo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y eso nos lleva directo a la escena de la lluvia de ideas con el equipo Omega en Playa Baja. Un momento clave. Clavísimo. Que, por cierto, hay que recordar que Playa Baja no es un hotel de lujo.
Es un entorno diseñado específicamente para desgastar a los competidores. Están ahí, sentados, dándole vueltas al asunto, tratando de resolver un rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas. Y ahí es donde entra la mente a jugar trucos. Así es, las fuentes nos narran que Mencho pone una teoría sobre la mesa. Sugiere que a lo mejor Juan, el que acaba de salir por lesión, siempre fue el elegido. Una teoría que surge claramente como un mecanismo de defensa. El cerebro, cuando está acorralado por la incertidumbre, busca desesperadamente construir una narrativa que le dé paz. O sea, la idea de Mencho es decir que si Juan era el elegido y ya no está, el peligro ya se fue. Puedes basar tu supervivencia en una esperanza estadística tan frágil. Sería un error garrafal. Un error de novato. Así que, al verse obligados a enfrentar la realidad, la conversación pivota hacia los objetivos reales del equipo contrario. Descartan el cuento de hadas y se van a lo táctico. Y ahí es donde la balanza se inclina hacia dos nombres en particular, que son Zambrano y Eleazar. Aquí es donde Potro suelta un comentario que me parece oro molido. Una lectura muy aguda de la situación. Sí, porque Potro interviene y dice, palabras más, palabras menos, que Zambrano tiene una tendencia muy marcada a desesperarse más que Eleazar a la hora de la verdad, justo en el momento de definir las pruebas. Es una observación de una agudeza impresionante. Lo que Potro está poniendo sobre la mesa no es un análisis biométrico. No está hablando de quién salta más alto o quién corre más rápido. No, está hablando de la mente. Está haciendo un perfilamiento psicológico de la vulnerabilidad emocional. Y en deportes extremos o competencias de alto riesgo, la desesperación es el peor enemigo del atleta. ¿Por qué pasa eso exactamente? Porque cuando un competidor se desespera, sufre un secuestro amigdalar. El estrés toma el control, la visión periférica se reduce a un túnel, la técnica fina desaparece y empiezan los errores no forzados. Claro, te saboteas a ti mismo. Exactamente. Potro está señalando una grieta estructural en la armadura de Zambrano. Para alguien como Gio, que tiene la soga al cuello, la lógica más básica dictaría que debes atacar precisamente esa grieta. Pues sí, si tu oponente tiende al autosabotaje por ansiedad, esa debería ser tu vía de escape. Es la opción lógica. La opción de manual. La opción de manual, totalmente. Sin embargo, Gio sigue dándole vueltas a la paranoia del elegido y le hace una pregunta súper específica a Potro. Le dice, ya tuve una muerte, pero ¿cuántas muertes lleva Eleazar? Una pregunta que lo cambia todo. Y Potro le contesta con una sola palabra que cae como bloque de cemento. Le dice 4. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Muchísimo. Porque a simple vista, la decisión de irse por Zambrano parece obvia. Pero, ¿no crees que al preguntar por Eleazar también entra un componente de ego? ¿Esa necesidad muy humana de probar que puedes derribar al gigante? ¿O crees que fue 100% el terror a la regla invisible? Es una mezcla fascinante, la verdad. Pero el motor principal en este nivel de estrés casi siempre es la supervivencia pura y dura. ¿Tú crees? Sí, porque el ego puede ser un factor en un entorno controlado, pero cuando el instinto de conservación está encendido al máximo, el ego pasa a segundo plano. El peso de ese número, el 4, es colosal. Son 4 duelos de eliminación. 4. Un competidor que ha sobrevivido a 4 duelos en el box negro no solo es un atleta superior, es alguien que tiene una resiliencia emocional casi inhumana. Ya pasó por el infierno y regresó. Eleazar ya conoce el fondo del abismo, ya bailó en la cuerda floja y no se cayó. Ya no le tiene miedo a ese escenario. Pero para entender a Gio, hay que entender cómo procesa la amenaza a alguien bajo la paranoia. A ver, explícame eso. Gio no está midiendo la fuerza de Zambrano frente a la fuerza de Eleazar. Está midiendo la certeza de un combate físico, por brutal que sea, frente a la posibilidad aterradora de ni siquiera tener la oportunidad de pelear. O sea, prefiere que lo agarren a golpes de frente a que le pongan una trampa por la espalda. Exactamente. La información sobre la debilidad emocional de Zambrano pierde todo su valor si existe un 5% de probabilidad de que Zambrano sea el elegido y lo elimine sin ensuciarse las manos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! La mente humana aborrece la incertidumbre por encima de casi cualquier cosa. En situaciones figurativas de vida o muerte dentro del juego, el cerebro prioriza evitar lo desconocido por encima de buscar la ventaja táctica. Lo cual nos lleva al clímax absoluto de todo este embrollo, la decisión final de Gio. Que dejó a todos helados. Literalmente, Gio, sabiendo que Eleazar es una máquina de supervivencia que ha salido vivo 4 veces del box negro, anuncia que él será su rival. Deja a medio mundo con la boca abierta. Es que es contraintuitivo. Sí,
decide ir a estrellarse contra una pared de ladrillos en lugar de arriesgarse con cualquier otra persona que pudiera tener la etiqueta del elegido. Si conectamos esto con el panorama general de la toma de decisiones, nos topamos con una paradoja bellísima y terrible a la vez. Es llevar el dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer a un extremo casi suicida en términos deportivos. Definitivamente. Para esquivar la trampa probabilística y abstracta del elegido, Gio toma la decisión súper consciente de enfrentar a un rival que es una garantía casi segura de sufrimiento físico. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué gana con eso? Al elegir a Eleazar, de alguna forma retorcida, Gio recupera el control. Es un mecanismo de defensa brutal. La mente dice, ok, este tipo me puede destrozar en la arena, pero conozco las reglas de esa arena. Claro, las reglas son claras ahí. Exacto. Sé cuánto pesa un saco de arena, sé cómo funciona el cronómetro. Prefiere confiar en su propia capacidad para aguantar dolor físico en un entorno donde las reglas son parejas que quedar a merced de una regla caprichosa e invisible. La certeza del dolor es más tolerable que la angustia de lo desconocido. Así es. Está cañón cómo funciona la mente. Recuperar el control, aunque el volante te lleve directo a un barranco, solo por el placer de sentir que tú vas manejando. Es una ilusión de control muy poderosa. Y fíjate que esto contrasta muchísimo con la otra cara de la moneda. Vámonos de Playa Baja a la Casa Rosada, que por cierto hay que detenernos en los nombres de estos lugares. Tienen su peso simbólico. Totalmente. Tienes el box negro, que suena a que ahí vas a ir a perder tu alma. Y luego tienes la Casa Rosada, que suena a un lugar súper tranquilo, casi de descanso. Pero las apariencias engañan. Muchísimo. Para quienes conocen la dinámica, saben que es una olla de presión vestida de colores pastel. Y es justo ahí, en esa aparente calma, donde le sueltan la bomba a Eleazar. La noticia de la sentencia. Así es. Las fuentes nos describen la escena de cuando recibe la noticia y su reacción es una locura. Cero sorpresa, ni un parpadeo de más. El tipo afirma que ya lo veía venir, que ya presentía el movimiento de Gio. El contraste atmosférico es clave en esta escena. A ver, desglosa eso. Mientras que, en Playa Baja, la carencia y la incomodidad física alimentaban la paranoia de Gio, en la Casa Rosada, el entorno permite que Eleazar esté en un estado de conservación de energía, tanto física como mental. Está en su centro. Recibe la noticia con una actitud que se puede describir como de un estoicismo puro. Y aquí hay que hacer una distinción importante. Ser estoico no significa no sentir emociones o ser un robot. Claro, es más sobre cómo reaccionas. Exacto. Significa tener un control absoluto sobre cómo esas emociones se traducen en acciones y pensamientos. Mientras yo tomaba decisiones impulsadas por el pánico a un fantasma invisible, Eleazar recibe la amenaza real con una aceptación táctica. Hay una cita directa de Eleazar en las notas que de verdad parece salida del guión de una película. Recibe la sentencia y con una calma que te pone los pelos de punta, saca su calculadora mental. Esa frase es increíble. Dice, este es mi cuarto chaleco, más uno que me tocó por elegido y que me quité. O sea, no solo no se asusta, sino que saca el inventario de las veces que ha estado al borde de la eliminación. El comentario es una obra maestra del control psicológico. Analicémoslo a detalle porque es la clave de todo este episodio. Te escucho. Lo más revelador no es que presuma sus 4 victorias anteriores. Lo que realmente rompe la simetría del miedo es cuando agrega más uno que me tocó por elegido y que me quité. Esa frase cambia todo. Porque le quita el misticismo a la regla. Nos indica que Eleazar ya cruzó por ese campo minado que a Gio lo tiene paralizado. Eleazar ya fue el objetivo del elegido, ya sintió la sombra de la eliminación automática y, más importante aún, ya descifró el mecanismo y logró salir ileso. Ya se quitó ese chaleco antes. Ya sobrevivió a la trampa invisible. Es la inmunidad de la experiencia. Lo que para Gio es un monstruo debajo de la cama que no lo deja pensar, para Eleazar es simplemente un trámite administrativo por el que ya pasó. Una gran analogía. Es la diferencia entre leer sobre una tormenta en un libro de terror y ser el marinero que ya cruzó esa misma tormenta 3 veces y sabe perfectamente cómo amarrar las velas. La experiencia no solo te hace más fuerte físicamente, sino que te blinda a nivel cognitivo. La paranoia de Playa Baja era el miedo al misterio del juego. Claro. Y la tranquilidad de la Casa Rosada es la calma de quien ya desarmó esa misma bomba en el pasado. Y esto plantea una dinámica asimétrica para el duelo que viene. ¿En qué sentido? Eleazar llega al box negro habiendo internalizado el riesgo como parte de su rutina diaria.
Gio llega habiendo gastado una cantidad monumental de energía psicológica solo en el proceso de tomar la decisión, atormentado por las alternativas que no escogió. O sea que antes de siquiera pisar la arena o tocar el primer obstáculo, el desgaste de uno y de otro está en niveles completamente distintos. Diametralmente opuestos. Uno llega enfocado en ganar y el otro llega aliviado de no haber caído en una trampa imaginaria. Es fascinante, la verdad. Entonces, ¿qué significa todo esto a fin de cuentas? Es la gran pregunta. Si damos un paso atrás y vemos la fotografía completa que nos pintan estas fuentes, nos damos cuenta de que este choque inminente en el box negro va muchísimo más allá de quién tiene mejor cardio o quién tiene más fuerza de agarre. Por supuesto que va más allá. Todo el camino que los llevó a este enfrentamiento es un testimonio del daño colateral que provoca el terror psicológico. Así es. Es la materialización de cómo el miedo diseña nuestras estrategias. Totalmente. Tenemos a dos titanes que van a chocar a una velocidad brutal. Los dos tienen una fuerza innegable. Ambos están aferrados con uñas y dientes a no irse a casa, y sabemos que va a ser un espectáculo digno de verse. Un duelo para la historia. Pero la ruta que tomó Gio para llegar a señalar a Eleazar estuvo pavimentada con ansiedad, con teorías de conspiración descartadas en la playa y con la sombra pesadísima de una regla invisible. Una regla que distorsionó toda su perspectiva. Una regla que, irónicamente, empujó a un competidor a elegir el camino más doloroso y difícil posible, solo para no tener que lidiar con lo que no puede ver. En definitiva, la gran síntesis de esta inmersión es que la valentía a veces tiene raíces muy paradójicas. La estrategia de Gio podría verse desde afuera como un acto de coraje absoluto, atreverse a retar al alfa, al veterano imbatible. Claro, el valiente que reta al campeón. Pero al escarbar en la psicología del momento, vemos que ese movimiento audaz nació, fundamentalmente, del pánico. Fue el terror a la falta de control lo que movió las piezas en el tablero. Es una perspectiva súper interesante. Y esto nos deja una lección profunda sobre la naturaleza de nuestras decisiones. Cuando a la mente le quitas la información clara para medir un riesgo, su tendencia natural es sobredimensionar la amenaza oculta. Magnificamos el peligro. Al grado de que estamos dispuestos a firmar un contrato para enfrentar un desafío monumental y casi imposible, siempre y cuando podamos leer las letras chiquitas de ese contrato. Preferimos lo humano conocido. Preferimos luchar a muerte contra un gigante de carne y hueso que entendemos, que pelear a ciegas contra un fantasma. Así de cruda y fascinante es la mente humana. Uno se da cuenta de que la visibilidad de un problema lo hace tolerable, sin importar qué tan colosal sea el problema en sí. Es la clave de la resiliencia. Y justo este tipo de análisis es lo que hace que revisar estos eventos no sea solo ver quién gana un juego de fuerza, sino echarnos un clavado profundo en los cables cruzados de nuestra propia naturaleza. Y esto deja sobre la mesa una pregunta enorme. Una de esas dudas que no te dejan dormir. Una de esas dudas que se quedan rebotando en la cabeza mucho después de apagar el audio. A nivel puramente humano, sin cámaras ni competencias deportivas de por medio, ¿con qué frecuencia se termina eligiendo una batalla brutal, cuesta arriba y contra un adversario invencible, única y exclusivamente porque las reglas de ese infierno son conocidas, en lugar de atreverse a tomar un camino nuevo, tal vez más fácil, pero donde las reglas son un completo y absoluto misterio?